Hoy en día a nadie le sorprende el trabajo de un agente encubierto. Agentes especiales de todo el mundo se infiltran en grupos criminales e intentan destruirlos reuniendo la mayor cantidad de pruebas posibles. Pueden interpretar el papel del malo durante años por el bien de la misión, arriesgándose cada día a ser descubiertos y asesinados. Sin embargo, no siempre ha sido así. Las primeras operaciones de este tipo solían ser breves y terminaban con la captura de ladrones de poca monta o traficantes de droga pillados infraganti. El enfoque empezó a cambiar a mediados del siglo XX y nuestro héroe de hoy se convirtió en el primer agente de Estados Unidos que permaneció encubierto por más de 5 años. El resultado de su trabajo produjo datos que ayudaron a las autoridades a presentar cargos contra más de 200 mafiosos estadounidenses. Pistón consiguió infiltrarse primero en la familia Colombo y después en la familia Bonanno, donde desempeñó su papel de forma tan convincente que se ganó el apoyo del capitán y más tarde jefe del jefe callejero Dominic Napolitano, que iba a iniciar el proceso de aceptación de Pistón en la mafia estadounidense. Puede ver todo esto en la película Donnie Brasco con Johnny Depp y Al Pacino, basada en las memorias de Pistón. Sin embargo, la película dejó muchas cosas fuera. En este video quiero remediarlo contándole la verdadera historia de Donnie Brasco. Si le interesa saber cómo un agente del FBI logró engañar a los mafiosos estadounidenses durante 6 años, balanceándose entre la vida y la muerte, entonces conozca a Joseph Pistón del lado de la ley y el orden. Quiero pedirle que aparte su mente del video por un momento y vea este increíble diseño que hice para usted. Si le gusta, puede comprar cualquier producto que le interese haciendo clic en el enlace de la descripción. Por supuesto, cada artículo que compre contribuye al crecimiento y desarrollo del canal. Gracias por su atención. Y ahora, profundicemos en la historia de nuestro protagonista de hoy. Joe Pistón nació en 1939 en Pensilvania. Sus primeros ancestros en pisar suelo estadounidense fueron sus abuelos, que vinieron de Sicilia y de Calabria. Los padres de Pistón cambiaron de residencia con frecuencia cuando Joe era joven, pero la mayor parte de sus años escolares los pasó en una ciudad de Nueva Jersey llamada Paterson. Al futuro Donnie Brasco le iba bien en la escuela y practicaba deportes. Jugó en los equipos de fútbol y baloncesto de su colegio. Aquí también conoció a su futura esposa, que con el tiempo sufrió mucho cuando él comenzó su incursión en la mafia. Tras graduarse en la escuela secundaria, Pistón fue a la universidad. Paralelamente también tuvo que trabajar para mantener a su esposa que estaba embarazada. Joe literalmente aceptaba cualquier trabajo que pudiera conseguir, donde quiera que aceptaran a jóvenes. Camarero, obrero de la construcción o de fábrica. Incluso obtuvo una licencia para conducir camiones y así llevar más dinero a casa. Cuando su esposa dio a luz y se recuperó, comenzó a trabajar como enfermera, y Joe, mientras tanto, se presentó al examen para trabajar como policía. Sin embargo, no pudo hacer nada, ya que no podía combinar sus estudios con sus obligaciones de servicio como policía. Cuando terminó sus estudios en la universidad, Pistón consiguió un trabajo como maestro de escuela, pero al mismo tiempo seguía buscando una oportunidad para ingresar al servicio civil, porque como el propio Joe declaró, era un sueño desde su infancia. Para ser más preciso, su sueño era convertirse en el agente del FBI, pero en aquella época se requería al menos 3 años de experiencia laboral en otra dependencia policial. Así que Pistón hizo una breve pausa en la búsqueda de su sueño para ser maestro, para elegir entre la policía y la inteligencia naval. Tenía amigos en ambas partes, por lo que conocía el funcionamiento interno de primera mano y finalmente optó por la inteligencia. En aquella época, la Oficina de Inteligencia Naval había creado una división de civiles para investigar los delitos cometidos en instalaciones gubernamentales donde había personal de la Marina o delitos cometidos por personal de la Marina en el sector civil. Para trabajar allí, se necesitaba un título universitario, no necesariamente una especialización, una reputación intachable y aprobar un examen de ingreso. Joe tenía todo eso, por lo que no tuvo problemas para ser aceptado, lo cual fue una suerte, ya que para entonces tenía 3 hijos. En 1969, Pistón había cumplido fielmente el tiempo requerido en la Marina
y solicitó un puesto en el FBI. La solicitud fue aprobada, y tras aprobar los exámenes de ingreso en julio de 1969, Joe fue contratado oficialmente, convirtiéndose en agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones. Lo primero que tuvo que hacer en su nuevo puesto fue someterse a 14 semanas de entrenamiento en la academia del FBI en cuántico, tras lo cual Pistón fue trasladado a Jacksonville, Florida. Sin embargo, Joe no estaba investigando delitos financieros en Jacksonville. Trabajaba en la calle, como dicen, atrapando criminales, encontrando informantes, ese tipo de cosas. Su perfil en ese momento incluía casos de fugitivos, juegos de azar, robos de bancos y violación de la ley Mann Act, que trataba sobre el transporte de mujeres de un estado a otro para la prostitución. Al cabo de 18 meses, Pistón fue trasladado a Alexandria, Virginia, donde su principal tarea consistía en verificar a las personas que se postulaban o eran nombradas para ocupar cargos públicos. Sin embargo, incluso aquí, y por iniciativa propia, no abandonó el trabajo en delitos penales. En Alexandria, Joe pasó 4 años paralelamente a los cuales recibió otras capacitaciones en cuántico, una de las cuales fue precisamente sobre trabajo encubierto. Tras su traslado a Nueva York en 1974, Pistón empezó a aplicar por primera vez los conocimientos adquiridos. Allí se unió a un grupo que el propio Joe llamó camioneros y asaltantes de camiones. Creo que por el nombre deja claro lo que investigaban. Pistón era prácticamente el único agente que sabía conducir camiones, así que cuando era necesario infiltrar a alguien en una banda de ladrones de camiones, Pistón era el candidato perfecto. Fue presentado a la pandilla por uno de los asaltantes, que era informante del gobierno. Joe trabajó encubierto durante varios meses, y su labor resultó en el arresto de un grupo de más de 30 personas, que en aquel momento era uno de los grupos de secuestradores más grandes y lucrativos en la historia de Estados Unidos. También fue uno de los detonantes que inició el proceso de redefinición del papel de un agente encubierto. Antes de eso, el trabajo de este tipo de agentes se limitaba en gran medida a operaciones de compra seguido de detención. Es decir, para generalizar, el agente actuaba de comprador, por ejemplo de armas, y durante la transacción arrestaba al vendedor. Joe tuvo que trabajar encubierto durante varios meses, pero al final no solo atraparon a los peces pequeños, sino que también desarmaron a toda la red, lo que demostró la utilidad de la infiltración a largo plazo. Por lo tanto, cuando Pistón terminó de trabajar con los secuestradores, la oficina de Nueva York comenzó a desarrollar una nueva operación con un plazo aproximado de 6 meses. El objetivo era reunir la mayor cantidad de evidencia posible para procesar a los grandes traficantes de bienes robados vinculados a la mafia, llamados reducidores. Pistón fue elegido nuevamente para esta misión. Acababa de completar con éxito una gran operación y además tenía raíces italianas, lo cual era muy importante cuando se trataba de potenciales mafiosos y estaban definitivamente conectados con ella. Como la operación iba a durar días o incluso semanas, Pistón necesitaba una buena historia. La primera fue por supuesto la elección de un nombre, el cual trasladaron de la última misión. Joe volvió a tomar su alias de Donnie Brasco. Resultaba conveniente debido al hecho de que este nombre ya tenía una tarjeta de seguridad social, una tarjeta American Express y una licencia de conducir. Después había que construir su pasado. Así, Donnie Brasco se convirtió en un huérfano de un orfanato incendiado en Pittsburgh, donde no quedaba ningún registro de sus alumnos, convertido para el momento de la operación en un ladrón de joyas, sin esposa ni hijos, que había trabajado durante mucho tiempo en los estados de Florida y California. La parte de ladrón de joyas, por cierto, no fue elegida al azar. Esta es una de las pocas profesiones criminales adecuada para esta tarea que podía llevarse a cabo solo. Y lo más importante, en el 90% de los casos, excluía la violencia. Así que Joe podía fingir que trabajaba solo y nadie comprobaría los resultados de sus supuestos robos. Y si le ofrecían algún robo a mano armada, simplemente podía decir que no era su perfil y evitarse problemas innecesarios. Para parecer realmente un profesional en su negocio, Pistón estudió varios sistemas de alarma y videovigilancia, además de tomar un curso de gemología,
la ciencia de las piedras preciosas. El último paso, sin embargo, fue destruir cualquier conocimiento de Joseph Pistone como agente del FBI. Su expediente personal fue retirado del acceso público, y sus antiguos colegas pensaron que simplemente había renunciado. Solo su contacto interno y un par de agentes de mayor rango conocían la verdadera razón de su desaparición. Cuando Joe salió de la oficina del FBI en Nueva York, en septiembre de 1976, seguía siendo Pistone solo para un círculo muy reducido de personas. Para todos los demás, ahora se llamaba Donnie Brasco. Tenía otro coche, otra cuenta bancaria, otro apartamento y, lo más importante, otra profesión. Esta vez el FBI no disponía de un hombre que pudiera llevar a Pistone hasta el interior de la organización sobre la que necesitaban reunir pruebas de sus crímenes. Joe tenía que encontrar una oportunidad para infiltrarse por sí mismo, y no fue en absoluto tan fácil ni tan rápido como se mostró en la película. No era tan sencillo como entrar en un bar de Little Italy y presentarse como ladrón de joyas. No empezó así. Ni siquiera apareció en ninguno de los lugares del barrio donde vivían los wise guys, o sea, los mafiosos. Pistone empezó visitando bares y clubes, donde el público era diverso y nadie sospecharía de una cara nueva. Esos lugares también eran frecuentados por mafiosos, y la intención de Pistone era acostumbrarlos a su presencia. Durante los 3 primeros meses, Joe se limitó a acudir a los bares, beber y mantener conversaciones con quienes quisieran hablar con él. No se imponía a nadie. El razonamiento de Pistone era que, una vez que empiezas a hacer preguntas en este ambiente, es más probable que te vean como un policía y eventualmente nadie querría hacer negocios contigo. Tenía que fingir que solo era un hombre que iba a pasar la noche. Un hombre que no buscaba ser conocidos, pero que no tenía problema en entablar una conversación si alguien quería hacerlo. Luego, cuando la gente se acostumbró a que Pistone frecuentara los mismos bares que ellos, era necesario encontrar la manera de hacer sus primeros conocidos de una forma igualmente discreta. La ocasión se presentó con el backgammon que se jugaba por dinero en uno de los bares con muchachos de la zona. Entre ellos también había algunos wise guys. Joe aprendió el juego en poco tiempo y una noche pidió permiso para unirse. Durante las partidas, Joe logró que bajaran la guardia e hizo sus primeras conexiones. Ahora cada vez entraba en el bar, varias personas lo saludaban. «Hola Donnie, ¿qué tal?» Ya no era un forastero, sino alguien de confianza. Durante esa época, Pistone conoció a un barman llamado Marty. Aunque no estaba estrechamente relacionado con la mafia, conocía a algunas personas de ese mundillo. Al principio charlaban mucho en el bar donde trabajaba Marty, y después empezaron a salir juntos. Marty presentó a Pistone a algunos de los wise guys, y también se interesó cada vez más en lo que hacía Donnie Brasco para ganarse la vida. Al principio Joe evitaba la conversación a modo de broma, pero cada vez le daba al barman más y más información sobre su historia, lo que finalmente llevó a que no se mencionara la ocupación de Brasco. Marty sabía muy bien que Donnie no era un ciudadano respetuoso de la ley. Cuando Pistone le llevó un par de joyas robadas para intentar venderlas, Marty no se sorprendió en absoluto. Naturalmente, el rumor sobre lo que hacía Brasco se propagó rápidamente entre la comunidad criminal local. Así, Pistone, sin imponerse y sin atraer una atención no deseada, consiguió revelar y confirmar la identidad de Donnie Brasco. Ahora contaba con una base de personas que lo conocían, sabían lo que hacía, y en caso de que Pistone se relacionara con otras personas, podrían confirmar a estas mismas personas que no notaban nada extraño en Donnie. Pistone pasó a la siguiente fase de infiltración gracias a otro agente llamado Chuck, que trabajaba encubierto en la industria musical, investigando la influencia del crimen organizado en la misma. Chuck y Pistone solían ir juntos a los bares bajo sus identidades falsas, y un día Chuck le presentó a Joe a un hombre llamado Albert, que estaba relacionado con la familia Colombo y tenía un tío iniciado en esa familia. Pistone se hizo amigo de Albert, empezaron a salir juntos, a celebrar fiestas y cosas así. Fue Albert quien a principios de 1977 presentó a Donnie Brasco a un miembro de la familia Colombo, Gilly Greca, cuyo círculo fue el primero en ser infiltrado por Pistone. El propio Gilly invitó a Donnie a su tienda, donde su grupo se reunía en una sala separada todos los días.
Allí pasaban la mayor parte del día jugando a las cartas y discutiendo las posibles actividades que en su mayoría consistían en robos. Muy pronto Brasco se convirtió en un habitué allí. Incluso le consultaban sobre sistemas de alarma y videovigilancia, y le pedían que evaluara la autenticidad de joyas. Por cierto, el incidente al comienzo de la película, en el que Donnie le dice a Lefty que su anillo es falso, en realidad ocurrió con la pandilla de Geely. Brasco le dijo a un mafioso que los diamantes que había robado no eran auténticos. El mafioso respondió con una larga discusión, e incluso insinuó que tomaría represalias si Donnie estaba equivocado. Pero, cuando su reducidor le repitió lo mismo, se vio obligado a admitir que estaba equivocado, aunque al mismo tiempo guardó rencor contra Brasco. A este mafioso le llevó mucho tiempo convencer a Geely que Donnie tenía que investigarlo, aunque eso no impidió que otros llevaran a Brasco con ellos en algunos de sus delitos. Geely lo soportó un par de meses, pero eventualmente cedió. Un día, cuando Brasco volvió a la tienda, lo llevaron a una habitación trasera y le pidieron que diera al menos un nombre de alguien con quien hubiera hecho negocios en Florida o California, para que los mafiosos que dudaban de su reputación pudieran comprobar a través de sus contactos si Donnie decía la verdad y ver qué decía esa persona sobre él. El FBI tenía a un ladrón de Miami que se había convertido en informante secreto, pero había sido advertido de esto al comienzo de la operación en septiembre de 1976. Ya era la primavera de 1977 y existía la posibilidad de que no recordase esa solicitud. Así que, al dar su nombre, las probabilidades de que Pistón sobreviviera eran 50-50. Mientras aquel incrédulo trataba de encontrar al hombre que Brasco había nombrado a través de sus contactos, el agente encubierto permanecía encerrado en la habitación trasera de la tienda de Geely. ¡Qué alivio fue para Donnie cuando el incrédulo regresó aquella noche con la confirmación desde Miami de que Donnie Brasco era de fiar! Después de aquel incidente, la comunicación de Brasco con la pandilla de Geely se fue apagando poco a poco. Pero eso tuvo menos que ver con el hecho de la verificación de antecedentes. Hacía 6 meses que Pistón intentaba averiguar a través de estos estatutos especialistas en robos quiénes eran sus compradores, pues en un principio el objetivo principal era la búsqueda de reducidores de alto nivel conectados con la mafia. Pero no revelaban sus contactos. En cambio, Pistón consiguió reunir pruebas sobre la pandilla de Geely, y el FBI se enfrentó a la siguiente pregunta: ¿sacamos a Joe y hacemos arrestos, o lo mantenemos dentro? Se decidió continuar con la operación, pero ampliando los objetivos, no solo buscar reducidores y compradores, sino a la mafia en su conjunto. Con ese nuevo objetivo, Geely Greca no era tan interesante como otro mafioso con el que Pistón estableció contacto en aquel momento, llamado Tony Mirra. Así que Donnie Brasco pasaba cada vez menos tiempo con la familia Colombo, donde estaba Geely, y pasaba más tiempo con la familia Bonanno, donde estaba Tony. Mirra era un pez mucho más gordo que Greca. Había cumplido una larga condena por tráfico de drogas y tras salir de la cárcel se involucró con el juego, el negocio de las gramolas, la extorsión y siguió con el tráfico de drogas. Mirra empezó a llevar a Brasco con él con frecuencia desde visitar bares y restaurantes hasta recaudar dinero y reunirse con otros mafiosos. Mirra también presentó formalmente a Brasco a su capitán Mickey Zaffarano y lo presentó también con Benjamin Ruggiero, apodado Lefty. Por cierto, el momento de la película Donnie Brasco en el que Lefty exige sus $8,000 al que le vendió un anillo falso fue en realidad con Mirra, no con Ruggiero. Fue Mirra quien exigió su dinero, y cuando el vendedor empezó a poner excusas, la situación se puso tensa. Pistón sabía que Tony siempre llevaba un cuchillo encima, y para evitar un derramamiento de sangre, apartó al hombre con el permiso de Mirra y le explicó lo que estaba a punto de ocurrir. Paralelamente en la relación de Brasco con Mirra, también empezó a relacionarse con Ruggiero, a quien no le importaba su presencia en su club social. Mirra y él incluso tenían una especie de rivalidad por Donnie, por ver quién se quedaría oficialmente con él como socio dentro de la familia. Vinculado con este entusiasmo, estaba el hecho de que Pistón había construido para Brasco la imagen de un ladrón bastante exitoso. De vez en cuando traía y mostraba los resultados de sus supuestos robos, que incluían joyas y objetos de valor de varios miles de dólares.
El mafioso que lo tomara bajo su protección recibiría parte de las ganancias de estos robos. Las joyas provenían de objetos confiscados en arrestos anteriores. Algunas de ellas no tenían dueño, por lo que se les daba uso. Finalmente, Brasco, como en la película, fue puesto en el equipo de Lefty. Mirra huyó de la ciudad en 1977, escondiéndose de una acusación judicial, y Ruggiero se apresuró y reclamó a Donnie como su hombre. Aquí me propongo desviarme un poco de la historia de la introducción de Pistone en la mafia y hablar sobre Lefty, ya que desempeñó un papel igualmente significativo en la película. Quiero hablar sobre sus antecedentes, así como de la diferencia entre cómo se presentó a Ruggiero en la película y cómo fue en realidad. Lefty nació en Nueva York en 1926. Se unió a la familia Bonanno desde muy joven. Fue aceptado en la mafia en 1977. Era un soldado bajo el mando de Mike Sabella. La base de las ganancias de Ruggiero era el juego, específicamente las apuestas, la extorsión y la usura clandestina. Lefty era considerado uno de los principales sicarios de la familia en ese momento. Se le atribuían alrededor de 30 asesinatos. Al igual que en la película, era un jugador empedernido, por lo que estaba constantemente endeudado. En particular, en 1977, tuvo que pagar rápidamente una deuda de $160,000. De lo contrario, no habría sido aceptado en la familia. Sin embargo, a diferencia del personaje de Al Pacino, que retrató Lefty como una especie de hazmerreír que no había logrado nada en la vida, el verdadero Ruggiero tenía mucho más respeto en el ambiente mafioso, y en ocasiones era un capitán en funciones. De no ser por la operación de Pistone, podría haberse convertido en uno de forma permanente. Otra parte en la que la película difiere bastante de la realidad es en la amistad que surgió entre Pistone como Brasco y Ruggiero. Donnie nunca sugirió que Lefty comprara un bote y navegara lejos para salvarse de la mafia y de la ley, y nunca consideró que su relación fuera amistosa. Además, Ruggiero enfurecía enormemente a Pistone con su comportamiento. La relación más cercana de Pistone fue con Sonny Black. De hecho, podría decirse que había una especie de amistad, pero también había algo de verdad en la película sobre Lefty. Realmente no le gustaba el frío y tenía miedo a enfriarse. Ese momento en el que se congeló en la habitación también fue real. Los chicos decidieron gastarle una broma y pusieron el aire acondicionado al mínimo. Y Lefty no sabía cómo apagarlo. El león, por cierto, también era real, solo que las circunstancias de su adquisición fueron un poco diferentes, pero el hecho en sí es cierto. El encuentro de Lefty con Brasco, como dije antes, fue diferente a la de la película. Al principio era solo charla, luego Ruggiero comenzó lentamente a meter a Donnie en el negocio. Primero en el cobro de deudas. Luego le pidió que tomara apuestas en la oficina de corredores de apuestas para tomar las apuestas y más tarde que viajara e informara sobre las operaciones de juego en lugar del subjefe de la familia, Nicky Maranghello. Brasco en todos los casos se desempeñó de manera impecable y además ganaba buen dinero con los robos. Así que Lefty había solicitado previamente que Donnie estuviera en las calles. Lo aseguró oficialmente como su socio. Después de eso comenzó el entrenamiento, también similar a lo que se ve en la película: afeitarse el bigote, respetar a los importantes, estar siempre disponible y ese tipo de cosas. Su forma de hacer las cosas juntos cambió desde eso. Lefty comenzó a arrastrar a Donnie en casi todo: fraude, robo, apuestas, usura, extorsión, lo que fuera. Hicieron muchas operaciones de este tipo durante los años de infiltración de Pistone, pero me abstendré de hablar de ellas, ya que no afectan el curso general de los acontecimientos y su peso no es tan importante. La primera estaba relacionada con Milwaukee y la familia mafiosa liderada por Frank Balistrieri. El FBI introdujo un agente en esta ciudad bajo el nombre de Tony Conte, que debía hacerse pasar por un vendedor de máquinas expendedoras y promocionar sus servicios a los propietarios de bares y tiendas. El FBI esperaba que los mafiosos, quienes controlaban prácticamente todo el negocio en Milwaukee, intentaran amenazar a Conte con echarlo de su territorio, por lo que recibiría un cargo penal. Sin embargo, no pasó nada. Simplemente nadie quería hacer negocios con Conte. Los dueños de bares y tiendas simplemente lo rechazaban,
y los mafiosos, al ver los fracasos del empresario venido a menos, no se ponían en contacto con él. Luego, los jefes del supuesto Tony Conte se involucraron con la familia Bonanno a través del agente Pistón para llegar a la familia Milwaukee. Joe, en el papel de Donnie Brasco, empezó a hablarle un poco de esto a Lefty, como si fuera algo casual cuando se le presentaba la oportunidad. Mencionaba un amigo que había decidido meterse en el negocio de las máquinas expendedoras. De este modo, le marcó a Ruggiero la existencia de Tony Conte, y luego esperó el momento oportuno para ofrecerle ayuda para abrir un negocio en Milwaukee. Tal oportunidad llegó muy pronto cuando Lefty necesitó dinero urgentemente. Brasco le dijo que su amigo de Milwaukee podía prestárselo, mencionando que tenía mucho dinero ahorrado que le gustaría invertir en el negocio de las máquinas expendedoras, y que para abrirlo necesitaba la ayuda de alguien listo para negociar, lo cual era una buena oportunidad para ganar dinero. Ruggiero estaba, como casi siempre, en una mala condición financiera, y mordió el anzuelo. Mientras Brasco aclaraba que el capital inicial de Conte era alrededor de un par de cientos de miles de dólares, inmediatamente comenzó a pensar en opciones de cómo negociar con la familia. Primero Lefty se reunió personalmente con Conte, averiguó la cantidad de dinero que tenía y le sacó $2,500 para gastos. Luego Ruggiero se dirigió a su capitán Mike Sabella para que se pusiera en contacto con su jefe Carmín Galante, quien tenía que dar el permiso para este negocio. Galante aprobó la idea, y Ruggiero y Sabella empezaron a buscar pistas sobre la familia Milwaukee. Uno conocía a otro, este a un tercero, y así poco a poco llegaron a las personas que podían organizar una reunión con Balistrieri. En la reunión todo salió bien. Ruggiero llegó a un acuerdo con Balistrieri. Conte podía trabajar en Milwaukee, pero tenía que pagar tanto a la familia local como a Lefty. Sin embargo, el trato fracasó a último momento. O Conte estaba coqueteando con la amante de Balistrieri, o este simplemente sospechaba algo. Pero el jefe de Milwaukee simplemente dejó de contactarlo. Como nadie sabía si Tony había sido descubierto o no, se decidió no correr riesgos y sacarlo del juego. Se organizó todo para que Lefty pensara que Conte había sido asesinado o bien que había huido con el dinero. Aunque la operación fracasó, la información que ya se había recopilado serviría en el futuro cuando Balistrieri fuera juzgado. Conte fue expuesto más tarde, pero Pistón tuvo la suerte de no tener que ser retirado de la operación encubierta. Balistrieri se enteró de este hecho, pero por alguna razón no lo comunicó a Nueva York. Lo más probable era que no quisiera que nadie más supiera que estaba presentando al agente encubierto como su amigo, e incluso quería asociarse con él. Para entonces, Conte ya estaba fuera del juego. Todo el mundo lo daba por desaparecido, y el jefe de Milwaukee simplemente dio a conocer la existencia de Conte fuera de su organización. La segunda operación en la que vale la pena centrarse fue la que involucró a Florida y al jefe mafioso de Tampa, Santo Traficante. Esta parte se trató poco en la película Donnie Brasco. Tuvo lugar algún tiempo después del intento de contacto con Milwaukee, y durante ese periodo algo cambió dentro de la familia Bonanno. Antes de eso, el jefe oficial era Rossi Rastelli, el que estaba en la cárcel, pero en la calle, la gestión de facto de la familia la dirigía Carmín Galante. Era un tipo peculiar, y a muchos no les caía bien, por lo que en 1979 fue eliminado, y en la familia hubo una pequeña reorganización. Mike Sabella fue degradado a soldado, y su equipo pasó a manos de Dominic Napolitano, apodado Sonny Black, que fue ascendido a capitán. Sonny era el confidente de Rastelli, ayudándole a dirigir la familia desde la cárcel. Brasco, junto con Lefty, también fueron transferidos de Sabella a Napolitano. No todos estaban contentos con la situación y se formó una oposición al poder de Rastelli con Alfonso Indelicato, apodado Sonny Red, Dominic Trinchera y Philip Giacone como personajes clave. Esto desembocaría más tarde en un conflicto abierto, pero por el momento todos fingían que todo estaba bien. Pistón, por su parte, recibió la orden de ayudar a otro agente en ese momento. Esta vez tenía que ver con Florida y con el territorio donde Santo Traficante estaba a cargo. Allí, un agente llamado Tony Rossi intentaba infiltrarse en el negocio del juego y ponerse en contacto con Traficante. Rossi abrió un club llamado Royal Court
y además de la pista de baile y el bar, organizaba allí juegos de póker clandestinos. Poco a poco algunos jugadores de segunda y policías corruptos empezaron a acercarse. Todos pagaban por su participación, pero ninguno tenía acceso directo a traficante. Entonces se decidió intentar interesar a la familia Bonanno para que se asociara con él en este club, de modo que pudieran moverse y llegar a traficante. Pistón, como Brasco, pasó mucho tiempo preparando el terreno para esta propuesta. Cuando quería insinuar algo importante mencionaba Florida, mencionando a su amigo de allí, qué estaba haciendo, qué problemas tenía, etcétera, etcétera. Esto duró desde finales del otoño de 1979 hasta principios de febrero de 1980, cuando por fin le dijo a Ruggiero que este hombre de Florida quería ser su socio para librarse de los clientes de segunda, que solo le sacaban dinero y ninguno tenía contactos que lo ayudaran a expandirse. Lefty se mostró interesado y fue personalmente a ver el Royal Court, que le causó una buena impresión. Durante la misma visita, Ruggiero habló con todos los mafiosos que husmeaban en el asunto de Rossi, diciéndoles que debían buscar otro club para hacer sus negocios, ya que ahora Lefty de Nueva York era su socio. Sin embargo, ahuyentar a los mafiosos de poca monta era una cosa, pero hacer un trato con una familia diferente que ya operaba en la zona era otra. Se necesitaba la ayuda de alguien de mayor peso, por lo que Ruggiero viajó a Nueva York para pedir ayuda a Sonny Black. Después de escuchar a Lefty lo prometedor que podía ser el lugar con una pequeña inversión, Napolitano decidió ir en persona para ver qué era ese Royal Court en Florida que podía hacerlos tan ricos. Una vez allí, Napolitano vio aún más posibilidades que Ruggiero. En primer lugar, puso a Brasco al frente del Royal Court, que además de encargarse de organizar partidas de póker y de la expansión del club, también supervisaba las apuestas y los préstamos clandestinos. Además, Sonny planeaba organizar juegos de bingo y las llamadas noches de Las Vegas. Así llamaban a los casinos flotantes cuando se organizaba un casino ilegal en un club o bar por una sola noche. En la película Donnie Brasco, puede que haya visto una noche de Las Vegas cuando fueron allanados por la policía. En la realidad esta situación ocurrió, pero Sonny Red no tuvo nada que ver. Un dueño de otro club los delató. Entonces los policías allanaron el lugar y se embolsaron $20,000 para ellos. Santo Traficante aprobó la presencia de la familia Bonanno en su territorio a cambio de un porcentaje de cualquier actividad que realizaran allí, lo que planeasen regentar allí. Aunque las negociaciones no se llevaron a cabo en un barco del FBI como se muestra en la película, la fiesta en el yate del caso Abscan fue real, y Brasco logró salir bien por poco cuando se reveló la verdadera identidad del propietario de la embarcación. Lo que sí ocurrió, al igual que en la película, después del acuerdo con Traficante, fue que hubo cierta fricción entre Ruggiero y Napolitano. A Lefty no le gustó que Sonny hubiera puesto a Brasco al mando de Royal Court y le hubiera ordenado que le informara directamente a él, pasando por alto Ruggiero. Sin embargo, esto no provocó ningún enfrentamiento ni conflicto abierto. Lo único que cambió tras esta decisión de Napolitano fue que Brasco empezó a comunicarse cada vez menos con Lefty, y más con Sonny Black. En primer lugar, este tenía un rango superior y era más valioso para la operación de Pistón. En segundo lugar, el agente en principio no le gustaba a Ruggiero, que se comportaba como un imbécil, le sacaba dinero constantemente, lo trataba como a un ciudadano de segunda y como si Donnie le debiera un favor. Aunque en asuntos de negocios Ruggiero siempre defendía a Brasco, Donnie prefería a Napolitano por las comunicaciones personales. Decía que podía ser alguien normal cuando estaban a solas, que podían simplemente sentarse y hablar como amigos, y no como un mafioso que estaba por encima de él en jerarquía. Por eso se relacionó más con Sonny que con Ruggiero. Cerca de la operación, Napolitano empezó a confiar más en Brasco que en cualquier otra persona de su círculo, prometiéndole que en un solo par de meses, cuando el jefe Rusty Rastelli saliera de la cárcel, Donnie pasaría a formar parte de la familia. Mientras tanto, en Florida las cosas avanzaban. Las operaciones ilegales se expandían y los agentes Rossi y Pistón recababan información. En Nueva York, la tensión entre las facciones de Rastelli e Indelicato aumentó, culminando en la victoria del primero. En la película se puede ver esto. Cuando la pandilla de Sonny Black asesina a 3 personas,
En la vida real fue más o menos lo mismo. Programaron una reunión con los 4 capos, Alfonso Indelicato, Dominic Trinchera, Felipe Giacone y Bruno Indelicato. Solo Bruno no se presentó, y después de que mataran a los otros 3, sus partidarios se pasaron al bando de Rastelli. Donnie Brasco recibió la orden de matar a Bruno, quien era hijo de Sonny Red. La única diferencia con respecto a la película fue que Brasco no estuvo presente en la escena del asesinato y solo se enteró después de los hechos. Estos hechos hicieron que el FBI se preocupara por el destino de Pistón. En aquel momento, nadie tenía idea de cómo se percibiría el asesinato de estos 3 capos. Bien podría desatarse una feroz guerra, ya que Sonny Red claramente quería venganza por su hijo Bruno, y Donnie Brasco, que había recibido el encargo de matarlo, podría ser una de las primeras víctimas de esa guerra, por lo que se planteaba poner fin a la operación. Pistón, por supuesto, se opuso. Había estado encubierto por más de 5 años. Durante más de 5 años pasó casi todos los días entre los mafiosos, ganándose una gran reputación. Dirigió un negocio en Florida para la familia Bonanno y contaba con la confianza de uno de los mafiosos más respetados del clan. Lo mejor de todo es que valía la pena esperar unos meses más hasta que fuera aceptado en la familia, lo que permitiría a Pistón convertirse en el primer agente del FBI iniciado en la mafia. A ese ritmo, continuar con el trabajo podría simplemente haber destruido a la familia Bonanno, borrándola del mapa criminal del país. Sin embargo, sus superiores consideraron que los riesgos inmediatos superaban a las posibles recompensas y sacaron a Pistón del juego. 2 días después, agentes del FBI se presentaron en el club social de Napolitano y le dijeron a Sonny que Donnie Brasco era en realidad un empleado del FBI. La revelación de este hecho puso inmediatamente en peligro tanto a Napolitano como a Ruggiero. El primero mantenía entonces una lucha silenciosa por el poder dentro de la familia con Joe Massino, que utilizó este hecho para justificar la necesidad de eliminar a Napolitano. Tony Mirra, el primero en introducir a Pistón en la familia, también fue asesinado, y Ruggiero fue detenido justo cuando se dirigía a la reunión en la que iba a ser eliminado. Lefty terminó recibiendo 20 años de prisión y se negó a llegar a un acuerdo con las autoridades, por lo cual los mafiosos le perdonaron la vida. Salió en libertad condicional en 1993 y murió un año después de cáncer de pulmón. Sin embargo, Pistón pasó otro año ayudando a varios fiscales a encarcelar a mafiosos. Participó en los juicios de la familia Bonanno, la familia Milwaukee, la familia de Tampa y la familia de Filadelfia. Ayudó en el caso de la comisión en el que Giuliani planeaba encarcelar a los jefes de las 5 familias a la vez. Asesoró en el caso de la pizzería, una de las mayores operaciones de contrabando de heroína de la historia de la mafia. También asesoró en otros casos menores, e incluso cuando dejó temporalmente el servicio entre 1986 y 1992 debido a conflictos con sus superiores inmediatos, Joe siguió ayudando a construir casos contra la mafia estadounidense con sus testimonios. En total, ayudó a presentar cargos contra más de 200 mafiosos en todo el país. En 1992, cuando se reincorporó al servicio, Pistón continuó con su trabajo encubierto. Por supuesto, ya no tenía operaciones tan largas, pero su habilidad para hacerse pasar por mafioso le resultó útil en más de una ocasión. Trabajó, por ejemplo, en la colaboración con Scotland Yard, haciéndose pasar por un mafioso norteamericano a la hora de hacer un trato con la triada china. Compró drogas en el Caribe para atrapar a los vendedores con las manos en la masa, y en general, tuvo una buena racha con misiones alrededor del mundo. Por otro lado, Joe escribió varios libros, vendió los derechos cinematográficos de su historia y trabajó como experto en operaciones encubiertas, dando conferencias sobre el tema por todo el mundo. En la actualidad, Pistón tiene más de 80 años, pero sigue siendo público a pesar de que, como él mismo afirma, la mafia ofrece una recompensa de $500,000 por su cabeza. En YouTube se puede encontrar entrevistas o podcasts en los que participa. Muchos conductores de televisión señalan que Pistón, hasta el día de hoy, no puede quitarse completamente su máscara de mafioso. Parece que después de 6 años trabajando entre mafiosos, esa cara se ha adherido demasiado a su verdadera personalidad.